Bienvenidos al sofá de OTZ, en este caso no es sofá. Es algo nuevo, es algo diferente. Ya sabéis por qué me fui del estudio, ya lo comenté en unos vídeos de después del sofá. Pero quiero retomar el podcast, explicaré un poco en otros vídeos el porqué de esta silla, el porqué de que no esté el sofá y el sentido que le voy a dar al nuevo podcast, que, bueno, nuevo, ¿no? Es 2.0, digamos, sofá de OTZ 2.0. Y la verdad es que no tenía pensado empezar el podcast hasta que vi que a la gente le gustaba, que me decía que por qué no seguía. Ella ha sido parte también de por qué empiezo el podcast, porque veo que a la gente le gusta y eso es un motivo para seguir haciendo lo que te hace feliz, y esto me hacía feliz. Entonces, por eso, de nuevo, estamos aquí para presentar otra entrevista a artistas como ella. Presento a Romina. La conozco de una sesión que hicimos para la empresa a la que trabajo ahora mismo como cliente principal, que es Evergy Fitness, y hicimos una sesión muy chula. Ya subirán fotos y subirán vídeos la marca, ya se verá. Y creo que tenías un aura muy guay y era muy importante poder hacer ese tipo de sinergias, y creo que de hecho es lo que acabo de decir, gracias a ti he vuelto a reconectar con el sofá de OTZ y es algo que me hace mucha ilusión. Os dejo que se presente ella, así que... Me alegro adelante. un montón, la verdad. Nada, sí, nos conocimos en una sesión de fotos en mi ACA como modelo. La verdad que tuvimos una sinergia muy interesante, fluyó todo súper bien sin conocernos de nada y eso es bastante peculiar. Así que nada, yo encantada de estar aquí contigo, de que hayas reconectado con tu proyecto, de que me llames artista, aunque no lo soy, pero bueno, creativa puede ser. Bueno. Tremendo piropo. Sí. Y nada, pues encantada de reforzar cualquier proyecto que sea crear cosas nuevas. Me alegro, lo primero decirte que me alegro que cuando yo te dije, joder, tengo esto, te gusta la idea y te gustaría participar, viste el vídeo, no sé si lo viste, no sé si echaste un vistazo y dijiste, me flipa, vamos para adelante. Y me gusta esa decisión, ¿no?, que tiene la gente de no pensárselo muchas veces y decir, joder, molaría salir, no tener miedo a ver qué digo, a ver qué no digo, a ver qué pasa, a ver, no le conozco nada más que de una sesión, ¿por qué me está invitando a esto? Me alegra que gente como tú tenga esa decisión y sepa que coño, que aquí hay un micro abierto y que, como ya he dicho muchas veces, no solo del sector audiovisual, sino del sector, aquí ha venido colegas míos que son tatuadores, gente de acting, gente de todo tipo, y me gustaría traer a gente de otro tipo de sectores que esté interesado en hablar, charlar, que le hagan 4 retratos que les guste o que no les guste, pero que por lo menos pasen por estas manos que al final es un altavoz, o quiero que sea un altavoz para gente que no lo tiene o que quiere empezar a mostrar su contenido, su arte, su trabajo. Claro. Entonces me alegro y bueno, te dejo que te presentes, que a qué te dedicas, qué es lo que nos tienes preparado para contar, ¿no? Bueno, pues soy Romina, he trabajado durante muchísimos años en marketing y en comunicación en diferentes disciplinas, he pasado de copy a dirección creativa, luego PR, he hecho todos los puntos del marketing más creativo, por así decirlo. Y nada, y ahora estoy emprendiendo un proyecto que está cogiendo una forma súper bonita, muy contenta, bastante duro, pero bueno, ahí estamos con Caco, con una plataforma destinada al color en el sector cultural y a ver hacia dónde va, hasta dónde llega. Le he podido echar un vistazo a ese proyecto y la ¿Has visto verdad la es web? que sí, me gusta Estamos mucho. súper orgullosos de la web, Me nos ha gusta quedado mucho. súper bien. Me gusta mucho. Mil gracias a Sergio, la verdad que estoy trabajando con gente que me está ayudando, gente muy profesional, gente muy dedicada, y también es un gusto trabajar en el sector cultural porque la gente también tiene un punto ahí bastante vocacional. Qué guay. Que
que creo que es esencial tenerlo cuando empiezas proyectos, nutrirte de gente que dices, pensar quién estratégicamente te puede ayudar mejor. Y que tiene las mismas ganas, digamos, ¿no? Que es apasionado de Y lo que que hace. así a fuego fui contigo con el podcast, ellos han venido conmigo, Qué ¿sabes? guay, qué Es guay. como muy importante crear esa sinergia de, tío, nos apoyamos, nos ayudamos, nos motivamos y en general en la vida, ¿no? Juntarte con gente que te dice, vea por ello. Claro. No Que no te dice los problemas que hay. Exacto. Que los habrá y los vas a encontrar. Siempre hay problemas. Pero no hace falta que te los digan tampoco, ni que te echen para abajo. El otro día estuve en una charla del programa de María Emprende, que vinieron 3 emprendedores del sector de tecnología y diferentes ámbitos que nos dijo, me quedé con una frase que dijo uno de ellos que decía, siempre vas a tener problemas, la cuestión es qué problemas quieres elegir. Hagas lo que hagas, problemas van a haber. Da igual, emprendas Así o no. que, sí. Bueno, antes de seguir metiéndonos en vereda de lo que es el sector, de lo que estás emprendiendo, siempre suelo preguntar cómo te has sentido en la sesión que ellos han visto, la sesión que pondré fotos aquí, que la verdad es que para mí ha sido muy buen contenido. Como digo, bueno o malo, que yo no tengo problema en recibir críticas, siempre que sean constructivas o críticas de algo de que yo, por lo que sea, se me pasa por el fulgor de la batalla, de estar ahí pendiente de otras cosas. ¿Cómo te sientes delante de las cámaras y cómo me has sentido como fotógrafo? Pues a ver, yo ya son años delante de las cámaras, es verdad que me siento muy cómoda delante de las cámaras, no siempre te sientes tan cómoda con todos los profesionales, se puede dar situaciones en las que no pasa nada turbio, pero sí como que a lo mejor hay algo que... Incomodidad. Que te hace sentir pues un poco... que demasiado espacio, demasiado íntimo, o lo que sea, pero no se dio cuando trabajamos juntos y no se iba a dar. Hay confianza y respeto absoluto, que suele ser lo que el respeto suele reinar en este sector. Me ha encantado trabajar con la silla de tu abuela. Eso ha sido increíble. Eso, ya te digo, y te lo estaba comentando un poco antes, llevo un tiempo, a ver, esta silla siempre ha estado aquí y siempre es algo que ha formado parte de nuestra vida porque era de mi abuela. Entonces, esa silla estaba ahí, olvidada, ya te contaba la historia el otro día que me la llevé a una sesión y mi madre me llama. ¿Cuántos años puede tener esa silla? Esta silla, pues tranquilamente más de 50, seguramente. Seguramente, porque esta silla estaba en casa de mi abuela. Yo la he visto desde pequeño, o sea... Y esta silla, lo que pasa es que era donde se sentaba mi abuela siempre, pues aquí, cuando vivía con nosotros, cuando vivía en casa se sentaba a coser, o sea, es la esencia, porque de hecho hay un tatuaje que yo tengo, que lo he mostrado alguna vez, en la primera foto que yo le hice a mi abuela, la primera foto que yo hice, más que yo le hice a mi abuela, es a mi abuela. Es una de las fotos que hice cuando estaba estudiando fotografía. Y era ella cosiendo. Es una foto muy chula de las manos suyas cosiendo. Y era en esta silla. O sea, es que yo esta silla la recuerdo siempre. Y para mí el rescatar esta silla es como que está ella conmigo. ¿Entiendes? Yeah. Y creo que voy a utilizarla de una manera artística para rescatar la esencia. Y por eso la he metido hoy y por eso creo que va a formar parte de este nuevo comienzo, digamos, o este reenganche del podcast, porque forma parte de mí, igual que este almendro, igual que esta casa, y creo que va a ser algo importante porque le voy a dar no solo un toque sentimental, sino un toque artístico, ya que, como ves, es muy castellana, muy de pueblo, muy como era mi abuela. Entonces era algo que quería rescatar. Así que súper bonito. Puede estar interesante. Sí, ya te contaré ideas que tengo. Yo creo que hemos hecho fotos muy chulas, que han salido muy bonitas, muy humanas. También es guay, ¿no? Como cuando conectas con gente que te quiere retratar o que quiere trabajar contigo tal cual es tu esencia. O sea, sin grandes outfits, sin gran make-up, nada. Simplemente lo que eres está bien, es suficiente. Y en general contigo es que fluye como si nos conociéramos de hace toda más la tiempo. vida. ¿Sabes? Es algo curioso, normalmente la gente me lo suele decir, que es como... Yo soy una persona muy introvertida, parece que no, pero soy una persona
muy introvertida, te lo comentabas hoy y lo he dicho muchas veces, no es antisocial la palabra, pero sí que soy muy reservado a la hora de, no me gusta estar en grandes sitios, no me gusta estar con mucha gente porque me agobio y tal. Pero cuando conecto con alguien o cuando tengo algo que charlar con alguien, normalmente suelo abrirme mucho. Yeah. Suelo no tengo problemas en resaltar fallos míos o hablar de cosas que sean espinosas, pero joder, se puede hablar de todo, ¿no? Y creo que eso es lo que me hace que la gente confíe un poco en mí, porque creo que me abro normalmente cuando hablo con la gente sin ningún tipo de pudor. Y sí, creo que eso es importante también a la hora, como decías, a la hora de ser profesional, a la hora de realizar una sesión, joder, hay que saber, ¿no?, con quién tratas, cómo tratas y yo voy siempre a mi trabajo, no tengo que estar pendiente de... no me gusta ni estar pendiente de cómo voy a caer a la persona, cómo no, y creo que eso es lo que hace caer bien, ¿no?, el hecho de ser como soy. Ya. Ya está. Bueno, yo creo que es una profesión muy particular porque al final, cuando tú estás haciendo una foto a una persona, estás generando un espacio muy íntimo. Uh-huh. Entonces, esa intimidad muchas veces muestra enseguida la vulnerabilidad de la persona, ¿sabes? Sí. Y nunca sabes, al igual que nosotras de este lado, nunca sabemos quién nos vamos a encontrar del otro lado y te puede pasar que de repente esto no te gusta, lo que sea. O sea, vosotros tampoco sabéis que tenéis del otro lado, ¿no? Y puede ser una persona más tímida, con más pudor, que no le gusta hacer algo, que se siente un poco cohibida, lo que sea. Entonces, particularmente es un espacio que saber cómo cuidar porque tiene una línea muy delgada. Muy fina. Sí. Muy fina. ¿Sabes lo que yo creo que a mí en el caso... Mira, yo y esto no lo he dicho mucho, nunca he tenido una rama de decir fotógrafo de producto, de modelo, de evento. Siempre he sido de evento, siempre he tirado de evento porque es lo que siempre ha dado dinero, digamos, lo más rápido, lo que te dicen cuando estudias bodas, bautizos y comuniones, no lo hagáis nunca, tronco, es lo que hay. Hay que hacerlas, tío. ¿Vale? Hay y a que mí, comer. yo disfruto haciendo bodas muchas veces, las disfruto porque me encanta retratar esos momentos. Y yo pensaba que el tema de hacer sesiones con la gente, no solo de modelaje, sino de pues, eventos o cosas que sean un poquito más de tratar con gente, no se me iba a dar bien, por el mero hecho de que yo nunca he sido extrovertido y no sé sacarte una sonrisa o no sé decirte, venga, pósame así, venga, es lo que peor se me daba. Entonces yo pensé que eso no se me iba a dar bien, pero he descubierto que no es necesario ser, como con otro amigo que se dedica al sector, decimos, un payasito de, venga, hazme esto, venga, ahora tal, no hace falta. No, de hecho, eso genera, siendo completamente honesta, después de más de 10, 12 años trabajando desde que empecé más o menos con 14, 15, pero realmente empecé con 19, eso es una cosa que genera muchísimo rechazo. Las personas demasiado cercanas, las personas que no tienen un planning y tal, o sea, lo que se agradece es gente como tú, que está en su curro, estructura, tranquilo, o sea, profesionalidad. No es muy incómodo en una sesión de fotos encontrarte con gente extremadamente hacia afuera y extremadamente como que acapara mucho la energía, ¿no? Sí. Creo que en mi caso es algo que yo pensé que no se me iba a dar bien. Es verdad que me quité mucho el miedo de hablar con la gente, de tener distancias cortas con gente que no conozco en discotecas. Yo he trabajado en discotecas, claro. He hecho fotos en discotecas cuando empezaba y eso es una guerra. Entonces ahí tenía que sacar fotos a la gente. Más turbio que ahí en ningún sitio. Tenía que decir, oye, venga chicos, una foto. Entonces ahí es verdad que se me quitó un poco el miedo a la hora de hacer fotos a la gente sin conocerlas y pedir pose y pedir tal, pero no me ha quitado esa esencia de, no te voy a decir, venga, y ahora pósame, y ahora ven, y venga, y ahora, y decirte chorradas que a lo mejor pueda ser, como dices, tú dices, incómodas, ¿no? Creo que lo esencial para tratar bien el cara a cara como modelo fotógrafo o fotógrafa es, hacer tu trabajo, ¿no? Dejar que la otra persona haga tu trabajo, si ves que no fluye, intentar
de alguna manera. Yo, por ejemplo, pongo música o hablo un poco o intento decirte, como te dije, haz tus expresiones que más suelas hacer o alguna cosa así, porque creo que eso, quieras que nos suelta, pero es eso, el ser profesional y el saber que tú vas ahí a hacer fotos y a captar ese momento o el trabajo que necesites, y eso en el trabajo que nos hemos conocido para el cliente que trabajo me ha venido genial, porque al final yo no tenía esa soltura de estudio fotográfico, yo era de eventos, puro evento. Claro. Entonces me ha salido esa zona de confort y me ayuda a saber cómo manejarme en otros tipos de sesiones que hasta ahora no tenía previstos, ¿no? Claro. Lo mejor que te puede pasar en el sector es que tú trabajes con una modelo y que luego esa modelo vaya a su agencia o vaya a otra amiga con la que luego puedes coincidir y que diga, tío, este tío es súper profesional o esta tía es súper profesional, yo te recomiendo trabajar. Es lo mejor, la reputación es lo primero. Sí. Y sobre todo en España funciona mucho por el boca a boca. Entonces, si tú brindas una mala experiencia a una modelo y esa modelo luego no trabajes con esta persona, para mí se me hizo muy incómodo y tal, eso ya inconscientemente no, sin saber, no vas a poder medir la cantidad de trabajo que puedes llegar a perder por simplemente no sobrepasarte de las confianzas. Entonces, la profesionalidad, el respeto, el no abusar porque tú tienes una cámara y por tanto, que eso está horrible, ¿no? Eso es algo que para mí no tiene ningún sentido. Al final es una... Porque estás dejando de captar, o sea, de ser fotógrafo, me refiero. Porque yo cuando me colgo en mi cámara, cuando la cojo entre las manos, mi cabeza no está en hacer otra cosa que no sean fotos. Ya. Te puedo decir, pues hazme así, hazme esto, hazme esta pose, hazme tal, pero porque yo creo que va a quedar bien para la fotografía, no porque me guste a mí más, no, porque yo creo que es algo que va a ser bonito retratar, no el hecho de tener, como tú dices, esa atalaya, ¿no? De tener esa cámara y poder hacer, te da el derecho a pasar esas líneas o tener más confianza de la que de verdad la tienes. Creo que es algo que te deja de ser fotógrafo. Claro, es que si la hay es diferente. Yo tengo amigos fotógrafos con los que yo puedo estar en una sesión de fotos y son como mis hermanos, sí. ¿sabes? Y podemos estar horas ahí jugando y esto y lo otro y nos reímos. Pero si no la hay, intentar que haya eso de primeras fuerza mucho. Y normalmente la relación es muy fotógrafo-hombre, modelo-mujer. Creo que es la sinergia que es más común. 70%, sí, un 80% seguro. Tranquilamente. Entonces, entender que al final el fotógrafo tiene cierto control sobre la situación y aprovecharte de eso es algo que al menos que seas consciente, ¿no? Sí. De que cuando tú eres el que está liderando el proyecto, tú ya tienes una cierta posición y por tanto cuidado con las líneas. Vamos ya a la pregunta de ¿por qué elegiste dedicarte al mundo del marketing? En más caso emprendimiento, me comentas que es lo que te gustaría hablar un poquito más. ¿Por qué decides emprender en el mundo cultural, artístico, de la mano también yo creo un poquito más al final lo que has estudiado del marketing? ¿Por qué decides eso? Pues mira, yo creo que el emprendimiento está llegando a mí. No fue una cosa yo no soy una persona que haya dicho yo tengo que ser emprendedora. Y de estas personas que se plantean emprender en cosas que ni siquiera conocen, no es el caso. Yo estudié diseño, en esa carrera de diseño estudiábamos mucho el color, yo viajaba mucho por modelo, iba a Hamburgo todos los veranos, viví en Londres, viví en Ciudad de México, San Francisco, viajaba un montón y empecé a diagnosticar que había una relación muy diferente con el color en el espacio público a la que tenemos en España. Entonces, básicamente, yo lo que me cuestioné fue por qué no hay un centro o un espacio cultural que me esté contando esto. Yo quiero saber más del color, pero si no me meto en Google y me pongo a buscar y a buscar y a buscar y a buscar, no encuentro. Y así fue como dije, bueno, pues vamos a crearlo. Entonces, después de más de 5 años evitando la decisión de emprender por miedo,
porque es una cosa muy grande, porque cuando eres una persona ambiciosa se te puede ir completamente la idea o cómo empezar, por inseguridades, lo que sea. Llegó un punto en el que dije, o lo hago o lo dejo atrás. O sea, ahora es el momento, o me centro en buscar la manera de emprenderlo o lo dejo atrás. ¿Hay algo, alguien que te hizo hacer o cambiar ese chip? De decir, voy a dar ese paso adelante al emprendimiento. Pues lo que hizo darme fueron una serie de circunstancias mías personales, pero sí que es verdad que yo me rodeo con gente que ha emprendido muy de cero y han sido como el motor para que yo dijese, hazlo. O sea, durante varios meses estuve ahí con el tira y afloja mental de ¿y si me equivoco? ¿Y si no sale? ¿Y si no recibo el reconocimiento? ¿Y si lo que sea, me endeudo, consigo un inversor y la lío con el dinero? No sé. Todos estos miedos que al final luego cuando uno trabaja salen. Sí. Durante ese tiempo lo que hice fue juntarme con mucha gente, no con muchos, pero sí con personas clave que yo sabía que habían pasado por ese proceso y que iban a ser como mentores, literalmente. Y eso al final lo que te hace es como también leer libros, de estos famosos libros un poco de emprendimiento, Sí, de que uno puede ser crítico con ese tipo de lecturas, pero que cuando tú tienes un objetivo, te ayudan aún por lo menos a entender que tus miedos son comunes. Sí. Y por lo menos a decir, venga, voy a dar otro mini paso. Que no eres, o sea, ese tipo de libros y ese tipo de charlas, digamos, que son las que te nutren un poco a la hora de emprender, te ayudan a entender que no es como lo teníamos en este país tan estigmatizado, no es arruinarte, me refiero. Vas a perder dinero, vas a fallar, pero no es arruinarte ni perder tu casa, ni tirar años de tu vida. Yeah. De hecho, yo llevo desde los 23, 24 siendo autónomo y creo que son los años más felices de mi vida. Yeah. Teniendo la cabeza muchas veces 1000 problemas, obviamente. Claro. Pero no es algo que te vaya a arruinar tu vida, al revés, te va a llenar de nuevas sabidurías que aprendes, a tocar miles de palos, a cosas que no tienes que hacer, a cosas que tienes que hacer, vamos, a aprender cosas que quizá en un trabajo de 8 horas diarias en el mismo sitio no aprendes. Sí, es una carrera de palos. O sea, es verdad que es un tema complicado porque hay como una especie como de discurso, ¿no? del capitalismo, que uno tiene que ser dueño de su propia vida y por tanto todo el mundo tiene que tener sus propias ideas y crear sus propios proyectos y todos tenemos que ser emprendedores y parece que si no aspiras a eso o no tienes un puesto en el que cobras 100.000 al año, pues has fracasado. Y no es eso, no simplemente son caminos distintos para personas distintas. Hay gente que funciona con una nómina a final de mes y su horario fijo y ya, y son felices así. Y hay gente como probablemente como tú, como yo, que el horario fijo les mata, que yo prefiero lidiar con la cuota de autónomo que con un horario que tenga que estar todos los días a las 8:30, 9 ahí. Y simplemente son caminos distintos. Sí. No hay ningún camino de rosas, no hay ninguno mejor que otro. Simplemente es alinearte con lo que uno siente dentro y con lo que quieres, o sea, con la idea que tienes en tu cabeza llevarla a cabo, que eso es lo que hay mucha gente que la corta directamente. ¿Y si hago cerámica? Por supuesto entender que no todo el mundo puede también, ¿no? O sea, no todo el mundo quiere, exacto, que tampoco es lo que dicen, no todo el mundo. Hay gente que lo comentaba con mi profesor de Krav Maga, hay gente que es que lo necesita, pues eso, esa estabilidad de un trabajo, de saber que es su final de mes, y yo muchas veces lo he echado de menos. Claro. Pero no significa que por echarlo de menos sea lo mejor o la mejor opción. Cada uno tiene su opción y cada uno elige su camino, digamos. Y hay gente que, como tú y como yo, como decís, prefiere lanzarse a la piscina, aunque muchas veces esté vacía, a no intentarlo, ¿no? Y enraiza lo que dices del
del éxito, también lo hablaba con Clara, una amiga mía que es actriz, en el podcast, que también, ¿qué denominamos éxito en este país o en este mundo que ahora es, como tú dices, capitalista? ¿Qué denominamos éxito? ¿El éxito es 100.000 euros anuales? ¿O el éxito es... todo el mundo hacemos trabajo por dinero, es obvio, pero el éxito no tiene que ir de la mano de reconocimiento de 500.000 de seguidores o de 500.000 de euros en tu cuenta. Yeah. El éxito puede ser crear un trabajo, crear este podcast. Para mí ha sido un éxito, porque posponía todo, era un procrastinador nato. Y decía, tengo 1000 ideas y nunca las llevaba a cabo, esto para mí es éxito. El hacer algo que te gusta y emprender, a pesar que vas a tener 20.000 fallos o 20.000 problemas. Para mí es éxito, ganando 1.500 euros brutos al mes. Claro, literal. El mes que mejor me va. Sí, también hay un tema sobre el tema del éxito, porque ahora tú hablabas del éxito, pero estamos hablando solamente del marco profesional. Y, ojo, con medir el éxito de la vida con el trabajo. Con el trabajo. ¿No? Porque de repente te conviertes en un ser meramente productivo del sistema del dinero. Como tú dices, para mí el éxito es tener salud mental, estar tranquila, encontrar la manera con que poder vivir con el trabajo que me hace feliz, donde tengo salud mental, y que alrededor mío la gente esté satisfecha con lo suyo. Y ya está, o sea, no... Anda que no he rechazado trabajos en los que sabía que la presión iba a ser demasiado excesiva para lo que yo, en mi modelo de vida, estoy capacitada para aceptar y que quiero para mí. Sí, eso el emprendimiento te ayuda mucho, al saber... Es que es diferente, porque cuando tú emprendes, te juro que puedes trabajar mucho más, pero es tu bebé. Sí. Y te ayuda a saber diferenciar, sobre todo con los palos, en el caso mío, con los palos que te van dando los clientes, que los coges por dinero, y te van dando palos de, hostia, es que ¿para qué he cogido a esta persona si yo sabía interiormente que me iba a dar problemas? Que me va a pagar nada y me iba a dar problemas. Entonces es lo que tú dices, esa salud mental de decir, no tío, si este es mi precio, si no te gusta bien y esta es mi forma de trabajar. Si no te gusta, ya está. Y te quedas tranquilo mentalmente porque sabes que has hecho lo correcto y lo que tú pensabas. Y quizá el éxito es lo que tú dices, va más por ahí de sentirte a gusto y rodeado y no solo de que lo llevamos mucho al trabajo, y creo que al final es una parte importante en nuestras vidas porque si no, no comemos. Pero el éxito hay que mirarlo más allá del dinero, de estar posicionado en una esfera alta o de ser alguien importante. No tiene que tener ese estigma, yo creo, el tema del éxito. Sí, yo creo que al final el éxito llega cuando tú haces lo que tú quieres, si has conseguido encontrar algo que realmente te gusta, porque luego también eso es otro melón, ¿no? Pero hay mucha gente pues que no encuentra algo que le mueve internamente y también es válido, ¿sabes? Pero yo creo que ese discurso ya de que el éxito es tener un puestazo en una empresa o incluso el éxito es mantenerte estable durante 6 años en la misma empresa mínimo, esos discursos ya como de arraigo ahí, como que ya podemos empezar a darle una vuelta, podemos empezar a reflexionar. A mirar un poquito más por nosotros mismos, creo. A reflexionar si realmente eso es lo que queremos o si es lo que nos han dicho que tenemos que querer. Cuéntame un poco, me lo comentabas antes y antes de pasar a la siguiente pregunta, ¿qué te ha enseñado emprender? ¿Qué es lo que te ha enseñado? ¿Qué es lo que antes no tenías intrínseco, digamos? Por ejemplo, en mi caso, me enseña a que de verdad mi trabajo vale. Yo pensaba mucho que mi trabajo o el síndrome del impostor en mí era como, y creo que nos pasa a mucha gente, no es un caso único,
el síndrome del impostor era muy alto. Quizá por la cantidad de fotógrafos que hay, por la cantidad de gente que trabaja en esto, por cómo nos miramos muchas veces los fotógrafos los unos a los otros, la envidia que hay. Yo he sentido envidia por fotógrafos. Claro. Y cuando empecé a tratar con un psicólogo, decidí cortar esa envidia porque era la que me hacía no dar pasos adelante. Era como, este tío está haciendo eso y yo no lo hago. ¿Por qué no llego a eso? Entonces eso es lo que me cortaba muchas veces, lo que me dejaba en un piso y en decirme que mi trabajo no valía. Y el emprendimiento creo que me ha ayudado gracias a encontrarme con clientes que me han dicho, ole, mola mucho lo que haces. Clientes que me han dicho, joder, no me gusta, tal, no sé qué. Y todo eso al final me ha ayudado a valorar el trabajo que yo hago. Me cuesta, porque aún me sigue costando. El hecho de subir una foto a redes, en mostrar mi trabajo, de saber si va a gustar a la gente, si no va a gustar a la gente. Es algo que me ha costado mucho, pero emprender me ha hecho dar pasitos hacia adelante y ir quitando ese tipo de problemas que me cortaban mucho a la hora de expresarme artísticamente. Claro. Es que si no te mueves hacia adelante no lo sacas. O sea, al final hay una parte del proceso que yo lo estoy aprendiendo ahora. O sea, no te creas tú que yo vengo aquí de un bagaje increíble. Hay una parte del proceso que solo avanza y solo es posible a través de la equivocación. Entonces, hay que pasar por ahí, hay que pasar por ese aro de no está perfecto, pero así lo publico. Hay que pasar por ese aro de no me ha quedado como yo quería o no he llegado a tiempo o no sé qué, pero lo he hecho. Sí. Y tirar hacia adelante con eso. Hay gente que es experta en equivocarse y les da exactamente igual. Sí. Les da igual. Y te mandan burradas. Y hay gente como tú, como yo, que la validación, desgraciadamente, inconscientemente parece que es importante, pero creo que también el dejar en mano de otras personas que siempre nos digan el reconocimiento que nos merecemos también es como un grave error. O sea, el siempre tener tendencia a esperar que otro jefe nos diga eres bueno o eres malísimo o lo que sea, porque hay 1000 variables que afectan en esa lectura, sobre todo en sectores creativos. Sí, en el sector creativo o artístico es muy heavy como subjetivo, es totalmente subjetivo. Según cómo lo mires. Entonces, el emprender o el tener iniciativas tuyas lo que hace es por lo menos, es decir, puedo hacerlo. Y cuando tú dices, ok, puedo hacerlo, tenga más o menos reconocimiento, ya ha engendrado algo. Ya hay una semilla que empieza a germinar. Y genera un motor de creación que tira hacia adelante. Bueno, estaríamos horas hablando de emprendimiento. Después de toda esta charla de emprendimiento, cuéntame, ¿qué te hubiese gustado ser? ¿O qué hubieses hecho? ¿O por qué rama hubieses recorrido si no hubieses dedicado al mundo del emprendimiento, al mundo del marketing y digamos, del diseño gráfico? Pues mira, esto es una reflexión que he tenido estos días, porque, por supuesto, el camino del emprendimiento tiene su parte bonita y tiene su parte horrible. La vida del autónomo tiene su parte de libertad y luego tiene su parte del gestor y la inestabilidad y este cliente de repente no, este cliente de repente sí, o sea que también tiene su parte horrible. Y por supuesto yo al menos muchas veces he dicho, tío, ¿por qué no puedo tener una nómina cada mes y ya está? ¿Sabes? Y ya. Y mis vacaciones pagadas. Y tranquilo. Y hasta luego. Por lo que sea, no. Por lo que sea, la vida siempre me dice, amiga, ese no es tu camino, ese no es tu camino. Entonces, creo que hubiese acabado en algo artístico segurísimo. Creo que hubiese seguido mi camino. Yo de pequeña bailaba, era bailarina, me encantaba el baile, la expresión corporal, el contemporáneo y el clásico, y creo que hubiese acabado cayendo de alguna manera en lo artístico. Como lo artístico, dicho de una manera un poco así genérica, es una cosa, es un impulso que yo siempre he tenido
y que en los momentos de mayor inestabilidad yo he reculado y he tirado para atrás. Y luego vuelve y es como un tira y afloja constante en el que parece como que no hay como que no reconozco mi identidad, ¿no? De una manera, porque ni soy artista, o sea, ni pinto cuadros de la manera clásica que se entiende, ni no sé. Sí, no es el típico estigma de artista, de tienes que ser pintor o, en mi caso, fotógrafo o algún tipo de arte que sea expresiva al 100%. Hay 1000 profesiones dentro del mundo de las artes, miles. Y dentro del mundo de las profesiones técnicas cabe espacio para muchos artistas. Sí. O sea, hay muchos, no sé, arquitectos que al final sí, te saben construir un edificio, pero la manera en que lo hacen, eso es arte. Te lo comentaba hablando antes de la sesión, estoy viendo un documental de Netflix que se llama Abstract, no sé si lo habrás visto. Es brutal, es brutal. Y ahí habla estoy por el tercer capítulo ahora mismo, que es de la persona que hace los trajes para... Es brutal. No lo digo para que lo veáis, pero es muy bueno. Y ves por dónde va el arte muchas veces. Dices, y lo diverso que es. Esta persona no se le llamaría artista, ¿no? Pero Total. Pero es una arquitecta y flipas. Total. Entonces, sí, o sea, si te gusta el arte, muchas veces es como que algo que llevas dentro, digamos, ¿no? Que pues, has elegido una rama. En mi caso yo creo que es diferente, pero en el tuyo, por lo que veo, es que has elegido una rama artística, pues, igual que podías haber elegido cualquier otra, ¿no? Total. Para mí fue difícil porque yo vengo de una familia, o sea, mi familia es como familia tradicional de profesiones tradicionales, entonces yo nunca tuve como mucha relación cercana con el arte. Lo que pasó fue que yo me fui a vivir a Londres y yo creo que estaba en el Tate o algo así y vi un cuadro de Malevich. Básicamente fue un pintor, diseñador de la URSS, y eran líneas rectas y cuadros, un cuadro rojo, ¿no? Y me atravesó ese cuadro y dije, ¿qué es esto? Esto no es las bellas artes que yo conozco, esto no es Kandinsky, esto no es fum, fum. Y dije, ok, hay una rama que se llama, por ahí parece ser que se llama diseño, que parece ser que es como arte, pero que tiene una funcionalidad. Y vale, yo quiero hacer esto. Pero yo a eso no llegué hasta el 2016. ¿Y antes qué es lo que...? Yo antes había hecho periodismo, pero no funcionó. Pero no. Era lo que me gustaba, la escritura. O sea, ¿terminaste carrera de periodismo? No, lo dejé. Lo dejé, empecé a modelar muchísimo tiempo. Fue mi trabajo full time, estuve viajando muchísimo y dentro de esos viajes siempre tuve el impulso de que yo quería estudiar. Y en ese camino, buscando, encontré el diseño. Y del diseño salté al color y del color salté a la cultura y al final siempre hay una interconexión muy potente en eso y ya. Sí, quieras que no, al final es lo que te digo, tienes esa... Hombre, el periodismo es otro tipo de... Quizás lo que dices, si te gustaba más la escritura, pues lo llevaste por ahí, ¿no? En el caso de fotografía, por ejemplo, pasa algo similar, que hay mucha gente que se mete en fotografía, hace comunicación audiovisual, pero también hay otras ramas por las que puedes ir por fotografía. Yo tengo amigos que han hecho el grado de arte, o sea, de universitario, y también enseñan fotografía, o sea que hay muchas ramas por las que puedes tirar dentro de un mismo sitio, ¿no? Que no tiene que ser periodismo y ser periodista, puede ser articulista en un sitio o escribir libros. Literal. A mí en su momento nadie me lo dijo, o sea, cuando yo estudié periodismo no tenía ni idea de que existía la posición del copy. Tampoco había pensado que podía escribir artículos de arquitectura, diseño. Tampoco había conectado en ese momento con el diseño. Fue una cosa que se tuvo que ir dando conforme yo fui explorando internamente. Y fui explorando internamente a través de moverme. O sea, no es que
me vinieron y me dijeron mis padres, toma, este dinero al mes, explora. Sí. No, de moverme, de trabajar, de me voy aquí, me voy allá, y de buscar esos estímulos internos. Quizá el periodismo ahora mismo, o sea, lo que hayas estudiado de periodismo lo puedes unir, ¿no?, a lo que estás haciendo ahora, o hay alguna manera que ese periodismo que estudiaste... No, en Caco se está dando. En Caco al final se estructura con 3 vértices importantes y la principal a día de hoy es un magazine, es la parte de contenidos digitales. Yo colaboro con varios editores, colaboro con varias personas que están escribiendo, porque también para mí es importante abrir puertas a gente como que quiera expresarse, que quiera hacer cosas y que muchas veces es muy difícil penetrar en mercados en los que no se nos reconoce. Es la escritura, o sea, la escritura siempre va a estar presente en mí, siempre ha sido una manera de desahogo, luego ha sido profesión, he sido copy un tiempo, luego he sido editora, luego en marketing he redactado webs enteras, encontrar el tono de marca, al final son diferentes tipos de escrituras, escrituras más técnicas, menos técnicas, de tecnología, de lo que sea, pero al final está relacionado, ¿no?, con el trabajo con la palabra. Y que quieras que no es, o sea, es algo que hiciste, que no viste que era tu rama, digamos, a la que te querías dedicar, pero quieras que no, te ayuda también en ciertos puntos actuales a estar totalmente formada en varias áreas, ¿no? Totalmente. En mi caso, yo digo que no era lo mismo porque, y yo lo he dicho muchas veces además, que la edad a la que... hay gente que lo tiene muy claro, ¿no?, pero la edad a la que decides qué ser no es la idónea para mí. Yo no tenía, muy temprano, ¿no? Yo no tenía ni idea de lo que quería hacer, ni idea. Tenía claro que no quería hacer un grado universitario porque no he sido un buen estudiante en mi vida, ni lo voy a ser. Ahora le estoy cogiendo el gusto a leer y tener conocimientos, pero porque me encanta y me apasiona lo que hago, entonces me gusta formarme. Pero en el AESO y bachillerato, que es lo último que hice, bueno, no es lo último que hice, luego hice grado superior, pero sabía perfectamente que si me metía en un grado universitario me iba a hacer perder el dinero a mis padres, que era quien lo iba a pagar. Entonces no tenía nada claro, nada claro. Yo quizá, y lo que he dicho muchas veces, ahora a retrospectiva, tengo 31 años que he cumplido ya, y retrospectiva podía haber elegido otra cosa. Ahora me encanta la naturaleza, me flipa los animales. Podría haber elegido biología o hacer un grado de agente forestal, perfectamente. Elegí eso, elegí fotógrafo porque sí, era una de las cosas que me llamaba. Soy skater desde los 13 años y nos grabábamos y nos hacíamos fotos y le encontré el gusto a la imagen. Fue cuando estudié y cuando vi que el grado superior, que había un grado superior de iluminación, captación y tratamiento de la imagen, fue en el grado superior gracias a profesores que la verdad es que casi todos eran geniales y en especial uno de ellos la verdad es que aprendí mucho, donde me hizo el clic, donde dije, wow, se puede hacer mucho con esto. Y que me enseñaran a revelar, a disparar en formato grande, que eso ya no, o sea, en placas, y revelar y meterte en el cuarto oscuro, meter tal. Eso, ahí fue cuando dije, vale, mola, es lo que me gusta. Pero yo no tenía ni idea, vamos, no, es que a lo mejor me hubiese, es lo que tú dices, en esa época yo, y haciendo retrospectiva, no tenía la vocación de quiero ser esto, ni siquiera por rama artística, era como, hice bachillerato, sí, me gustaba, y ahora por ejemplo me flipa la historia, me encanta la historia, pero ahora con 31 años, antes no, antes me gustaba, pero era como, vale, la tenía que estudiar por obligación, pero es que y creo que llegamos al punto ese, ¿no?, de lo que te comentaba, que a la edad que eliges no es la idónea. Y yo intento decir a la gente más joven que yo,
Y a gente que me pregunta que si he sido fotógrafo toda la vida y si me ha gustado, digo, tranquilo, ya llegará. Claro. Llegará, y si eliges un grado universitario que en este momento que luego ves que no te gusta, no hay problema. Claro. Sí, a ver, eso es una cosa bastante cultural, o sea, cuando yo estuve viviendo en Londres compartía piso con unos chavales que teníamos todos un poco la misma edad, creo que ellos eran un poco más jóvenes y ellos no habían terminado bachillerato y ninguno se había metido en una carrera, ellos por cultura, pues alguno era holandés, el otro era noruego, lo que sea, ellos por cultura terminan bachillerato, se van a viajar, se van a trabajar, se van a ahorrar dinero como buenamente pueden y una vez exploran, se encuentran y se meten a estudiar lo que quieren. Yo lo hice a base de palos, yo lo hice porque tuve que dejar periodismo y porque no era el momento, pero lo hice igual. Durante mucho tiempo sentí que me estaba retrasando en los tiempos sociales, pero luego tiene sus frutos, porque la manera en que tú aprovechas lo que tú estudias no tiene nada que ver. O sea, es otra locura. Es totalmente diferente. Es totalmente diferente el jugo que le sacas, cómo conectas con las cosas, cómo te atraviesan. Es muy bonito eso. Es una cosa que se da en España, en que tú tienes que salir de bachillerato o de cuarto de la ESO o lo que sea y meterte a hacer otra cosa 100%, porque incluso es lo que te preguntan, ¿no? ¿Quién quiere hacer una carrera universitaria? Y el que no, es una bala perdida. Sí, sí. Y eso es un mal... Es lo que te iba a preguntar. Entonces, tú que has vivido en otros sitios, porque yo he vivido aquí siempre en España, he viajado por trabajo, pero no he tenido la suerte de poder ver otras culturas más de cerca, digamos. ¿Tú crees que esto solo pasa en España? Hablando de Unión Europea, sabemos que Estados Unidos es diferente, sabemos que China y Rusia es otra situación diferente, pero Europa es diferente a España en ese sentido, hablando de no solo ya de dejar que ellos exploren, o la gente, los chicos que están saliendo de bachillerato exploren y luego sepan por dónde guiar sus vidas, sino el tema de emprendimiento. ¿Crees que es diferente? En temas de emprendimiento creo que sí es diferente. Creo que ahora estamos en España viviendo como que un boom, sobre todo en las ciudades más grandes, de proyectos nuevos, y creo que eso es una herencia que se está trayendo como del resto de Europa. Yo hay contextos que no los conozco, Francia no lo conozco, Italia no lo conozco, no puedo hablar, pero en Alemania, Holanda o UK sí que lo he percibido, ¿no? Hay como un poco más libertad a la hora, sobre todo en las artes, de tú perderte, explorar, hay algo ahí en lo que tú te permites a ti, ¿no? Como hacer una cosa, luego hacer otra, ¿no? Y entender que eres un ser que siempre va a estar mutando, ¿sabes? Y que puedes cambiar en el momento que quieras y no pasa nada. Yo creo que ahora hay muchos más proyectos de emprendimiento, pero es una manera como de reivindicar el decir, no, mira, a mí no me va a comer que aquí en España sea más difícil ser autónomo que en el resto de Europa. Yo quiero hacer esto y me sacaré las castañas del fuego. Vale, creo que uniendo, porque veo que se está uniendo con la pregunta de después, ¿crees que lo que estamos hablando de que España va, digamos, un poco a la cola en ese sentido, o ha ido a la cola hasta este momento, ¿crees que se está notando que ahora mismo hay un auge de perder el miedo a realizar emprendimiento, a crear tus propias marcas o a simplemente explorar y decir, no, es que ahora quiero ser freelance? Yo veo que hay un auge en el que muchas empresas piden un freelance. Entonces, ¿crees que en España se está cambiando ese estigma hacia el emprendimiento? Porque lo teníamos muy estigmatizado, yo creo, de esa herencia de que venimos desde hace menos de 100 años que estábamos en una dictadura. Entonces, ¿crees que teníamos una remanencia de ese estilo de vida que había 70, 80 hasta ahora? Sí, yo creo que lo que ha pasado es que ya los millennials ahora son la generación que como que está haciendo los 30, 40, ¿no? Entonces,
ya esa generación, nosotros ya crecimos, ya sabemos que el modelo de vida al que tuvieron nuestros padres o nuestros abuelos no vamos a acceder. O sea, que la vivienda es un privilegio, o sea, el acceso a la vivienda es un privilegio, es casi un sueño, que la estabilidad depende de un hilo. Entonces, ya no intentamos replicarlo. O sea, es como dejar de decirnos que eso es a lo que yo tengo que aspirar, porque la realidad es que un alquiler en Madrid solo son 1.200, Sí. ¿sabes? Y creo que hay como un statement ahora, sobre todo de millennials, y por tanto se está replicando hacia la generación Z, de estos modelos tienen que cambiar. Yo quiero más libertad, yo quiero más movimiento, yo quiero vivir más experiencias, yo quiero crear cosas, yo no quiero vivir enclaustrada en una nómina, porque luego esa nómina tampoco me va a dar ninguna de las seguridades que me dijiste que me iban a dar, ¿no? Entonces sí que hay un cambio generacional súper heavy, se nota, y que hay también una herencia mucho más europea. Yo al menos lo noto, Madrid ha pegado un boom los últimos 3 años de gente internacional, que es una bestialidad, sobre todo después de la pandemia. Y se nota incluso que muchas veces el valor que nosotros tenemos, nosotros lo reivindicamos, sí, pero muchas veces somos conscientes del valor que tenemos a través de lo que nos cuentan los demás, de todo lo que se puede crear aquí. Sí, yo creo que en España era eso un punto flaco, digamos, porque yo creo que, y lo que estábamos hablando, ¿no? Incluso proviene de esas generaciones anteriores, de esa familia que en mi caso, yo adoro a mis padres y sé que han hecho siempre lo mejor por mí, pero tenían ese miedo. Este hijo fotógrafo, monté mi productora con un amigo en 2018. ¿Qué va a pasar? Todo el dinero que se ganó estando en un estudio, cuando consiguió, me decidí saltar a formar la productora, y lo pierde o lo invierte, no lo pierde. Creo que ese ha sido, como tú dices, ese cambio generacional, y se nota de, vale, no es tan malo, me refiero. Y luego que aparte que estábamos en una rueda de he hecho currículum, no tengo experiencia, no me cogen porque no tengo experiencia. No hay una rueda que corra, está parada, está trabada. Entonces, a mí la sensación y lo que yo tengo es que el emprendimiento es la mejor manera para tú ganar experiencia. También. A mí, por ejemplo, lo que me ha hecho estar hasta donde estoy ahora, no estoy diciendo que sea un top, ¿no? Ni que para nada, pero sí que me hace que mis clientes confíen en mí y encontrar clientes como el que tengo ahora, más asiduo mensualmente, y que me dé una estabilidad económica. Pero había ese miedo y ese estigma que no es infundado, que evidentemente hay casos, hay 20.000 casos de invertir todo, perder todo y arruinarte. Pero es que no es el 100%, ni el 80%, ni el 70%. Sí, pierdes dinero. Obviamente que vas a perder dinero. En mi sector, joder, me tengo que comprar 3 cámaras más. Ya son 15.000 pavos. Pero es que eso es invertir en tu trabajo, no es invertir en, que está muy bien, en viajar, en tal, que es invertir en, o sea, es dinero, digamos, perdido, ¿no? Hablando de trabajo. No es dinero, o sea, es dinero que disfrutas, pero no es invertido. Obviamente vas a perder dinero, pero es que hay beneficios de los cuales no se estaban viendo, no se veían, yo creo, en ese momento en España, que era como, tienes que ser médico, tienes que ser abogado, tienes que ser tal, o hazte una posición. Tiene su lógica, ¿no? Al final sí, los padres claro. de nuestros padres vienen literalmente de plena guerra, ¿sabes? De pleno franquismo. Entonces, ¿cómo que vas a perder 15.000 pavos en 3 cámaras? ¿Sabes? ¿Qué dices? ¿Estás loco? ¿Sabes? Tiene su sentido que ellos reivindiquen la seguridad y la estabilidad a largo plazo. Porque lo han tenido ellos. En mi caso, por ejemplo, yo vengo de una familia, o sea, mi madre ha trabajado muchos años en una misma empresa y
no ha sido funcionaria ni nada, pero mi padre sí. Mi padre, mi abuelo es guardia civil y ha sido funcionario toda su vida. Y mi bisabuelo y todo. Entonces, yo he sido como el que ha roto eso, ¿no? Me han dicho, ¿no? ¿Por qué no haces una oposición de fotógrafo para la Guardia Civil? Es que no quiero eso. Es que quiero otras cosas. Quiero hacer lo que a mí me gusta, lo que de verdad me hace sentir feliz. Claro. Y ha sido como cortar ahí, lo han entendido obviamente, y lo han entendido al 100%, y me apoya, pero creo que en España estábamos como, pues eso, como que no se veía como un trabajo, digamos, el emprender. Tú le decías a tu tío o a tu tal, oye, es que estoy montando una empresa de, yo qué sé, de vallas para esto, para los árboles. Ah, muy bien. O de camisetas, que el más artístico se ve mejor, ¿no? De camisetas o soy fotógrafo y intento tener para... Ah, muy bien, vale, pero ¿y cómo te ganas la vida? Claro. ¿No? Esto es lo que me hace... Es que no habría cultura del emprendimiento, claro, es que cuando son generaciones que pasaron mucha penuria, entonces el crear desde contextos en los que hay muchísima lucha es muy complicado. Yo creo que va un poco por ahí, ¿no? Yo, sinceramente, me alegro que hay clases de emprendimiento, lo hablábamos antes, hay gente que ha emprendido siempre y a lo mejor gente que nos vea que dice, no, es que mi padre emprendía, claro. Hay tipos de emprendimiento, ¿no? Estamos hablando del emprendimiento que tienen dinero de respaldo detrás o que hay gente que le avala, y hay gente que emprende que no tiene aval. Claro, eso es otro melón. ¿Sabes? Claro, no es lo mismo emprender tú con... Que quizá es el que está viendo más auge o el que se ve ahora un poquito más, que la gente se lanza un poco a emprender sin un aval detrás, que no siempre es necesario tener 50.000 euros en la cuenta para emprender. No, y eso a día de hoy ya es como... Sí. Muy difícil. Sí, muy difícil, ¿no? Porque al final sí que es verdad que cuando tienes un proyecto fuerte y lo defiendes y te buscas la manera, la inversión llega, si buscas inversión o subvención o lo que sea, pero los primeros pasos no siempre llegan con un colchón de 200.000 euros como mínimo. No es verdad. Vamos a ir finalizando este podcast, que la verdad es que me está encantando la vuelta y estoy muy contento con lo que está saliendo. La pregunta que se ha convertido en clave en este podcast, y era una de las preguntas que yo siempre quería hacer a la invitada o invitado que se siente, es ¿qué miedos tienes? Mi mayor miedo o qué es lo que ocurre cada vez que... Cuando me bloqueo, ¿no? Cuando tengo alguna especie de pequeño episodio de ansiedad o lo que sea, yo creo que es el miedo a equivocarme. Por inseguridades, por infancia, por lo que sea, creo que mi mayor miedo es equivocarme. Entonces al final también, pues eso, lanzarte a hacer cosas, a crearlas tú mismo, es reducir la autoexigencia, es reducir la perfección, la necesidad de perfección, y aprender con el proceso. O sea, si no te equivocas, no vas a llegar. ¿Qué tipo de equivocaciones te han hecho sentir miedo? ¿Qué tipo de equivocaciones son las que te hacen sentir ese miedo? Ahora que ya he decidido que Kako es mi prioridad, he conseguido saltar esa valla. Pero cuando no había saltado esa valla, mi mayor miedo era si estaba tomando la decisión correcta en cuanto a no seguir aplicando a trabajos en los que yo tenía una nómina. Al final eso también es una decisión que tú tomas. Y que nunca la he llegado a decidir del todo, porque yo entre emprendimiento y emprendimiento sigo mandando currículums por miedo absoluto. Eso yo creo que es... Por karma. Todo el mundo, vamos. Yo tenía, a lo mejor era el año que más bodas he tenido y tenía dinero y decía, voy a echar este currículum, a ver si... Y por favor que no me llamen, por favor. Y luego cuando te decían, ¿nos ha gustado? ¡Mierda! ¡Mierda que me voy a poner! Sí. No, sí, la verdad es que en ese sentido es un miedo
que te entiendo. Yo no lo he tenido tanto, y lo que te comentaba antes, hablando antes un poco detrás de cámaras, que el por qué no he tenido tanto ese miedo es porque yo empecé a patinar con 13 años. Con 13. Ay, sí, que se te quita el miedo a golpes, literal. Yo el skate, y se lo digo a mucha gente, el skate me ha enseñado que si te caes, si te haces daño, es lo primero que te va a pasar. Ya. Cuando haces algo, es que te vas a caer y te vas a hacer daño. Y lo segundo es que te tienes que levantar y seguir patinando. Tal cual. Sí, es una filosofía de vida increíble, la verdad. Yo con 14 años, mi madre me dijo, no vuelves a coger un skate en la vida, porque yo llevo un año patinando. Esto, mi vecino que está ahí enfrente se acordará. Cogí un skate, cogí mi skate y fui a comprar rodamientos nuevos y bajé una calle con rodamientos nuevos. Derrapé y no sabía frenar, claro, llevaba un año patinando. Salí volando, derrapé con la cabeza, yo ahí hizo blackout, ahí ya no me acuerdo de nada. Y cuando me desperté yo tenía amnesia temporal. O sea, mi vecino, que era el que patinaba conmigo en ese momento, me dijo que yo le decía que quién era, ¿no? Que cómo me llamaba. Entonces, si a mí eso, por ejemplo, no me frenó a la hora de seguir patinando, y mi madre me dijo que no volvía a coger una tabla en la vida, porque llegué aquí 2 horas después de la comida, que tenía que haber llegado a las 2 de la tarde, llegué a las 3 y pico, y me estaban llamando. Y le comenté, yo medio riendo, me había pegado un ostión de las... Me dice que no iba a coger la tabla en la vida. Y no me arrepiento de seguir patinando, porque me ha dado amigos increíbles y me ha dado una filosofía de vida que no se me va a quitar. Porque tengo 31, sigo patinando con menos medida, o sea, con menos fuerza, evidentemente, pero lo que me ha enseñado a mí es a quitarme ese miedo de intentar las cosas, porque el fracaso va a estar ahí y siempre va a esar aquí, pero si dejas que te domines ese fracaso, lo tienes difícil para hacer el tema, hablando de no ya solo emprendimiento, de tomar acciones que pueden acarrear otros problemas. Ya. No, el skate yo creo que es un deporte particularmente inspirador, porque es un deporte que ha costado muchísimo que se fuese reconocido como deporte. Es un deporte que os metéis unas hostias increíbles, pero luego cuando estáis encima de la tabla lo vivís un montón. O sea, yo lo conozco bastante cerca por varios amigos, sobre todo ahí de Las Palmas. De hecho, hay un documental que hizo un colega Pico y Pala, Dani Millán, que es buenísimo, que va de cómo ciertos proyectos comunitarios del sector del skate han creado sus propios espacios para patinar y han como con sus propias manos construido sus propios skateparks y eso es increíble, y cómo eso genera comunidad y familia. La filosofía del do it yourself en el skate es brutal. Es increíble, tío, eso no se ve en otros sitios, ¿sabes? De la sociedad. Entonces es particularmente heavy el deporte y te da una filosofía de vida súper profunda si tú reflexionas sobre ello, ¿no? Si tú no pasas por... Sí, yo lo he reflexionado, no te digo desde los 18, cuando ya empiezas a tener un poco más de sentido en la vida, vamos, es algo que yo se lo digo a todo el mundo. O sea, si quieres intentarlo, hazlo, porque hostias vas a tener por todos lados, como decías tú antes, haciendo una oposición o emprendiendo, vas a tener hostias por todos lados, pero hazlo. Sí, pero el skate tiene algo que hay gente que hace algo y le sale a la primera. En tu vida, en el skate te va a salir a la primera. Esa base de intentarlo. Hay alguno, hay algún colega que veía un vídeo y decía, hostia, este truco. Pero iba al skate sí, bueno, a ver, no, me refiero al mismo tiempo que yo,
Imagínate, llega el skatepark y hace el truco a la primera y dices, qué cabrón, pero vale, porque ya gente tiene tocada con la, bagaje es y como tal. Messi, son gente tocada con la varita, ¿sabes? Pero cuando empiezas en el skate, en plan de, tío, chavales rompiéndose las canillas, dejándose el coxis, dejándose los codos, las manos, lanzándose rampas ahí a lo loco. Es una filosofía de vida muy interesante y te hace aprender muchas cosas. Sí. Muchas cosas. Bueno, cuéntame ya para finalizar, ¿qué esperamos de ti a corto o largo plazo? Cuéntame un poco qué tiene Kako en futuro y qué tiene Romina también en futuro. Pues Kako tiene unas colaboraciones bastante interesantes que no las voy a contar. Porque obviamente, sino que vayan a seguiros, ya, que es claro, tienen lo que nos sigan, House of Kako, y ahí pues ya lo verán. Lo verán. Y tenemos eventos bastante chulos, tenemos colaboraciones bastante chulas, el proyecto está teniendo una acogida en el sector cultural de Madrid súper importante y el siguiente paso ya es como lanzarlo a nivel como comercial. Bueno. Y personalmente yo tengo varios proyectos de libros. Qué bueno. Sí, sobre todo enfocados a género y que es una cosa también que yo siempre tengo muy presente en mi vida y estoy muy contenta porque estoy trabajando de manera colaborativa con otras mujeres, estamos creando cosas muy bonitas entre psicólogas, creativas, ilustradoras y tal, y la verdad que eso me tiene súper contenta porque aparte son proyectos en los que tengo que viajar a Latinoamérica y eso... Qué guay, sí. Qué bueno. Me alegro muchísimo y me encanta ver gente con ese espíritu y esa filosofía. Un placer que hayas venido aquí, que hayas sido tú la que empiece este sofá de OTZ, que le pondré nombre, no sé en qué momento, pero le pondré nombre. La silla de la abuela o algo así. La silla de la abuela o el almendro de OTZ o el almendro y la abuela también puede estar guay. Y oye, que me lo he pasado muy bien hablando contigo, me lo he pasado muy bien haciendo las fotos, porque mola mucho cómo posas y me encanta. Y a vosotros, pues espero que os haya gustado. Estoy retomando esto porque habéis dado vida y me habéis dicho que estaba muy bien. Y seguramente pues haya muchísimos más episodios y vosotros lo veáis. Hasta la próxima.